Hoy nos encontramos en Vancouver, una ciudad que sale en la mayoría de rankings como la ciudad con mayor calidad de vida de todo el continente americano. Pero hoy nos hemos querido acercar a estas 6 personas que un día decidieron emigrar para saber cuál es su opinión y si realmente sienten que es tan buena ciudad para vivir. A través de ellos te queremos mostrar las luces y las sombras de esta increíble ciudad de Norteamérica. Es una ciudad que está diseñada para que nunca tengas una casa, porque es muy caro tener una casa. Inclusive los mismos canadienses, algunos nos han comentado que ya rompieron el sueño de tener su casa. El primer piso que encontramos estábamos pagando $2.450 canadienses por un estudio. No tienes que pensar en pesos, porque si piensas en pesos te va a doler. Aquí ganas en dólares, tienes que pensar en dólares. ¡Wow! Me gasté 50 pesos en un café, por decir. Ajá. No, claro. Pero ya después dices, bueno, pues para eso vivo. Esta es la calle Hastings y aquí es donde se concentra la mayoría de consumo de sustancias. La mayor parte de delincuencia que hay en la ciudad se concentra aquí. Es un problema bastante grave que tiene la ciudad. Los salarios de un empresario o de una persona de negocios aquí en Vancouver deben ser importantes, yo no me puedo ni imaginar. Si no hay día que pase que no veamos mínimo un Ferrari o Lamborghini. Aquí la gente sale prontito de trabajar y tienes toda la tarde para hacer lo que quieras, de caminatas, porque hay mucha luz. A finales de noviembre, diciembre estoy un poco hasta las narices de no ver el sol, entonces me obligo, aunque esté lloviendo con un chubasquero, das una vuelta y coges un poco de sol. Y también o bajar a la playa. Haces dinero, pero no lo suficiente como para tener una vida muy cómoda. Yo llevo aquí 10 años, entonces la calidad de vida a mí me parece espectacular. Si traes ganas de hacer las cosas bien, te va muy bien. Si traes malos hábitos o malas conductas, te recomiendo que mejor primero rectifiques. Mi experiencia me dice que el primer año normalmente la gente tiende a malvivir. Con la sayoneta llegaremos hasta las K y más allá. Queremos furgo, queremos Sonia y Roger son una pareja de españoles que llegaron a Vancouver hace casi un año con el propósito de vivir y trabajar en esta ciudad. Dejaron sus trabajos como profesores en Barcelona buscando un cambio de aires en un país angloparlante. Aquí estamos en el puro centro de Vancouver, ¿no? Sí, exacto. Estamos en Downtown, desde Stanley Park, que serían esos árboles que se ven ahí, hasta el puente de Burrard, que es un puente que hemos cruzado antes y que divide Kitsilano de Downtown. Sí. Sería todo el centro. Ahora estamos justo en la parte de Canada Place, que sería todo esto. Ya. Tenemos el centro de convenciones oeste, el este que está dentro de este hotel, que es el Pan Pacific Vancouver. Y luego tenemos también restaurantes como Five Seats, que es muy famoso aquí en Canadá. O sea que estamos sí, en el centro del meollo. Puro rascacielos, vamos. Sí, exacto. Los salarios de un empresario o de una persona de negocios aquí en Vancouver deben ser importantes, yo no ¿no? me puedo ni imaginar. Si no hay día que pase que no veamos mínimo un Ferrari o Lamborghini. A lo mejor menos en invierno cuando hay nieve y tal, pero los coches, los yates que hay aquí, yo no me fijo tanto, pero la ropa de marca, ¿no?, que lleva la gente, imagino que es de mucho dinero, que hay muchísimo dinero. Tenemos un avión aterrizando, es un hidroavión. Estos aviones van a la isla de Vancouver, van hasta Whistler también, que Whistler es la estación de esquí más grande de Norteamérica. ¿Qué pasa? Pero bueno, es lo que hablamos, en ciudades donde hay tanto dinero también hay el punto contrario, que sería la pobreza. Entonces son dos extremos, la riqueza máxima y la pobreza absoluta de algunas personas. Claro, que es la parte que no se ve, Exacto. que no se ha acostumbrado. Que nos enseña. Nos enseña las películas. Exactamente. Seguimos en el centro, en el downtown, muy cerquita de la zona de negocios donde estábamos antes, pero cambió el panorama, ¿no? Aquí ya se siente un ambiente distinto. Estamos dentro de Downtown, pero es el barrio de Gastown, se llama. Ajá. Aquí ya los edificios empiezan a ser más bajitos, ya no vemos tanto coche de alta gama.
Y aquí llegamos a una atracción pues bastante importante, ¿no? De Vancouver, como es este reloj, pero tiene, creo, algo muy particular. Se llama el reloj de vapor y es donde se fundó la ciudad. Diría que antes tenía carbón o algo con lo que salía el vapor, ahora es eléctrico y cada 15 minutos sale vapor, hace ruido. ¡Mira, mira! ¡Ostras! Bueno, yo creo que es a la hora punta, ¿no? Cada hora es la fuerte y en el cuarto... Ahora yo quiero que haga todo el conjunto pipu, 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 ¿no? Claro. Y te canta toda la Son melodía. como los cuartos de las campanadas. Aquí estamos llegando a la calle de Hastings, cerca del barrio chino, ¿no? Que tengo entendido que es una calle, pues, bueno, un poco distinto, ¿no? De lo que estamos acostumbrados a ver hasta ahora. Bueno, de hecho está en Chinatown, en el barrio chino, pero hay una problemática de consumo de sustancias muy grande, lo que implica que también haya la mayor parte de delincuencia que hay en la ciudad se concentra aquí. Es un problema bastante grave que tiene la ciudad, porque ya no es solo en esta calle, que es donde más evidente es, sino que también se está expandiendo a otras partes. En la parte de allá podemos ver cantidad de gente que yo pues no sé bien que viven allá, imagino, o no sé. Sí, yo diría que la gran mayoría viven ahí. Ahora mismo no estoy viendo muchas tiendas, pero hay partes que está llena de tiendas de campaña y Sí. bueno, pues está la gente ahí viviendo como puede. Bueno, es una cosa que si vienes de Europa o de otras partes, yo hablo de Europa, que es de donde vengo yo, impacta bastante, porque esto, por pobreza que veas en ciudades, no como Barcelona puede haber mendigos o en otras ciudades de Europa, pero nada tan exagerado como esto. Salió hace unos meses, eligió un alcalde nuevo que prometió cómo desalojar a esta gente, pero claro, el problema es, vale, los desalojas, pero ¿qué solución les das? La gente tiene que ir a algún sitio. Claro. Entonces, o vuelven aquí, que es lo que acaba pasando siempre, o se esparcen por la ciudad. Como lo que no te enseñan de Vancouver, ¿no? O la parte oculta. Exacto. Y a veces como que da la sensación que todo es perfecto, pero bueno, todo No, como para nada. toda gran ciudad prácticamente tiene su parte, su cara B. Esta ciudad, pues quizás sí que tiene cosas muy buenas, como eso, donde vivimos nosotros, ¿no? La seguridad que tenemos o la sensación esta de poder dejar las cosas fuera, pero luego hay otra realidad que está bastante cerca de casa y que cambia completamente. Esto es la Millennium Gate, es la entrada a Chinatown. Y bueno, una puerta bastante chula. Estuvimos aquí cuando fue el Año Nuevo Chino, diría que fue en enero. Hicieron una parade, un desfile. Podemos ver ya todas las letras chinas también, ¿no? Sí, Como... aquí los carteles están en inglés y en chino. Es grande la comunidad china aquí en Sí, Vancouver, ¿no? Muy grande. Mira, ahí tienes carteles en chino. Bueno, diría que es en chino, casi seguro. Nos hemos encontrado aquí con nuestros amigos Iván y Nelly, que vinieron de México para aquí, para Vancouver. Yo inicié en el 2018, me vine la primera vez, estuve aquí por temporada, posteriormente la invitó a ella en el 2021 y hasta la fecha pues aquí andamos. ¿Y por qué decidieron venir a Vancouver, ¿no? Entre todos los países del mundo? Yo tengo un amigo aquí que él tiene 10 años y me invitaba desde hace 10 años y apenas le tomé la palabra. Y cuando probé aquí, pues obviamente es una distinta calidad de vida. Yo quise que ella la conociera, entonces fue como la invité. Es una ciudad muy limpia, muy organizada, todo muy seguro. Puedes caminar a altas horas de la noche sola, no hay problema. La gente es educada, muy respetuosa. ¿La seguridad os parece que es uno de los puntos más destacados de Vancouver? Definitivamente. Sí, sí. Digo, en comparación de donde nosotros venimos, sí es muy estable y da mucha la confianza y la seguridad, como ella dice, caminar de noche, ¿no? Y pues que tienes vida, aquí sí tienes tiempo para poder hacer otras cosas. No y te- los espacios, por ejemplo. No te lleva el trabajo todo el tiempo en el día, digamos. Es más relajado porque tienen como su horario, respetan siempre las horas, entonces cuidan mucho la calidad laboral, es muy interesante eso. Y pues como ella dice, la calidad de vida que te puedes dar con eso, tienes siempre muchos lugares donde visitar, muchos recursos naturales, tienen lagos, tienen mares, tienen cascadas, tienen montañas. Entonces, inclusive los mismos animales son como más receptivos, más conectados con la gente, porque como hay ese respeto del lugar.
españoles para conocer su casita. Comentaron que se mudaron hace poco y que tuvieron algunas dificultades para encontrar un lugar de alquiler que estuviera más o menos bien y a un precio asumible. El primer piso que encontramos estábamos pagando $2.450 canadienses por un estudio. No teníamos habitación, era todo un espacio. Estaba en el centro, sí que es verdad que estaba muy bien situado. Muy bien situado. Estaba amueblado, los muebles eran nuevos todos y estaba muy bien. Incluía todos todo. Los gastos también. Internet, facturas, pero bueno, sí, Éramos... es un estudio, era mucho dinero. Y comparado con España, por ejemplo, ¿cómo lo habéis encontrado caro? Yo creo que sí. Al llegar nuevo te piden muchas cosas que como persona que llegas, acabas de llegar, pues no tienes, como un historial crediticio del banco o referencias sobre los caseros anteriores, trabajo. Nosotros acabamos de llegar y no teníamos nada. Entonces cogimos este piso porque la mujer pues, tuvo la buena voluntad de que le caímos bien, le gustamos y no nos pidió nada. Entonces fue como, bueno, pues esto es lo que nos ha salido y nos agarramos aquí. Me acuerdo del primer piso que fuimos a ver, era un open house, o sea, había como 20 personas corriendo literalmente para ver el piso, para rellenar el formulario, y era un piso que estaba destrozado en una zona muy sin más. Y no me acuerdo cuándo estaban pidiendo, pero la gente iba desesperada. Están alquilando ahora habitaciones, ¿por cuánto? ¿1.500? 1.500, claro, estamos pagando 345 más solo. Madre y tenemos un piso entero. Claro, estamos hablando de más de 1.000 euros por una habitación. Sí, sí. Y no solo en el centro, que dices, no. si es en el centro, casi que lo puedes entender, pero claro, también fuera del centro están pidiendo ese precio por una habitación. Vancouver es caro, es muy caro, es una ciudad muy cara, pero también como todos los lados tiene sus áreas económicas, buenos precios de comida o de renta, pues hay que buscarle. Hay que saber buscarle. Sí. Es como que me explicaban otros amigos que cuando llegas el primer momento como que te toca, ¿no?, pasar por el aro que dicen, sí. Y luego vas viendo, ¿no? De hecho, Sí, es una crisis porque cuando encontramos una habitación, estuvimos con unos amigos por 7 días y encontramos una habitación de $2.000, una habitación de $2.000. Una habitación de $2.000. No duramos ni 20 días. Es muy difícil encontrar un departamento de menos de $1.000 en un cuarto pequeño. Y aparte tienes que compartir cocina, áreas comunes, ¿no?, con roomies. Nosotros estamos en Kitsilano, pagamos $650 por mes en un espacio donde tenemos todos los servicios. Pero realmente es una oportunidad muy grande porque conocemos a las personas de la casa, tenemos buenas relaciones. Estamos en el barrio de Kitsilano, de aquí de Vancouver, y la verdad que hay varias cosas que nos llaman bastante la atención de este barrio y de esta ciudad. Por ejemplo, la cantidad de coches eléctricos que van pasando, y cada tanto pues se te cruza un Porsche, se te cruza un Tesla, bastantes Teslas. Además está el servicio este que le llaman Evo, que es como de, ¿no?, como de un autoalquiler de coches y compartidos así. Súper interesante también. Mucha gente haciendo ejercicio, muchas bicicletas se ven por el barrio, mucha gente corriendo. Y bueno, y luego otra cosa interesante es la cantidad de animales, ¿no? Que el otro día vimos una... ¿cómo se llama? ¿Una ardilla? Sí, ardilla, me salía squirrel o esquirol. Muchas aves. Tú ves, ¿no?, una ciudad llena de edificios ahí en el centro, pero siempre pasa alguna ave por allá volando, eso me encanta. Sí. Mucha naturaleza, como hemos podido ir viendo. Algo que nos llamó la atención y que hemos visto en pocas ciudades aquí en América, es algo que está aquí en la esquina. Este es un centro comunitario de la vecindad de aquí de Kitsilano. Ya vimos también otro centro comunitario por aquí cerca. Y lo que nos gustó aquí, fíjate, aquí tienen estas instalaciones con un armarito, incluso nevera, y la gente pues deja, pues hoy solo hay esta plantita, pero la gente deja lo que sea, que no se va a comer, lo deja aquí. Ponle que te vas el fin de semana, se te va a poner malo, no sé, la fruta, la dejas allá y quien la quiere puede venir y recogerla. Y aquí aún hay otro más, toma lo que necesitas, deja lo que quieras. Y mira, yo qué sé, mira, hace un rato había aquí unas linternas que ya alguien se llevó. Hay ropa, algo de cosmética, bueno, y un babero para niños, yo qué sé. Lo que ya no usas lo dejas aquí
y alguien le puede dar un mejor uso. La verdad que me ha parecido una opción muy buena, ¿no? Porque cuántas cosas hay que ya no usas y dices, ¿y qué hago con esto? Pues use otro, ¿no? Tal cual. Y más atrás había también como un pequeño huerto urbano, así como acá que tienen plantitas para decorar, digamos, ahí tienen un huerto urbano y hasta con un armario para compartir semillas de todo. Había de rábano, de cebolla, de lo que quieras, pillas y dejas las que tú tengas. Son curiosidades que no habíamos visto habitualmente en otras ciudades de América. Y menos en una ciudad, o sea, en un pueblo puedes llegar a pensarlo, pero en una ciudad grande como es esto. Sí, llama la atención esos detallitos, ¿no? Que hacen que la ciudad pues sea un poco diferente que otras a las que estamos acostumbrados. Mira, Marta. ¿Te imaginas que no sé? Pues hoy hemos hecho una excursión aquí a North Vancouver, que está a 20 minutos de Vancouver, 20-25 minutos, muy cerquita. Y la verdad es que aquí solo con hacer unos pocos kilómetros te encuentras maravillas increíbles como esta. Cuando llega el buen tiempo, a la mínima que pueden, agarráis y vamos, un ratito libre, vamos de excursión, ¿no? Exacto, aquí esto es un paraíso para los amantes de la naturaleza y cada vez que podemos nos vamos a la montaña. Aquí la gente sale prontito de trabajar y tienes toda la tarde para hacer lo que quieras de caminatas porque hay mucha luz. Así como en invierno es al contrario, ahora en verano se aprovecha muchísimo el día. Yo llevo aquí 10 años, entonces la calidad de vida a mí me parece espectacular. Cuando ya tienes un trabajo como de oficina, un poquito más, tienes opciones de ahorrar un montón de dinero y también salir de trabajar relativamente pronto para poder en verano hacer cosas outdoor, como puede ser hiking, camping o lo que te apetezca, y en invierno esquiar. O sea que en tema de deporte yo creo que, y calidad de vida, si te gusta el deporte y te gusta hacer cosas, probar cosas, es un sitio ideal porque puedes probar de todo. Sí, hemos visto que en Vancouver es como que quien más que menos hace deporte, ¿no? Se ve mucho deporte en la calle y también no se va a todas partes en coche, sino que también bicicleta, la gente corriendo. Sí, totalmente. Y de hecho Vancouver es una ciudad muy joven. Yo creo que la edad media pues será unos 35, como mucho. Y todo el mundo va corriendo en verano en bicicleta a todos lados. Yo voy casi todo el año en bicicleta a zonas cercas, no me voy a la montaña en bicicleta. Lo único que tienes que comprar es un buen chubasquero, unos buenos pantalones de agua y mojarte un poco. Y a mí me da la sensación que en Vancouver la gente está más delgada. La sensación es que la gente está en forma, tío. A ver, me pasa a mí cuando de repente estoy caminando por la calle y veo a gente correr y digo, ay, que yo no he ido a correr hoy, y digo, ay, que yo también tengo que correr hoy. Entonces, de alguna forma es como que te motivas aun con gente que no conozcas. Yo creo que eso baja el índice de obesidad mucho. Y cuando llega el invierno, con los días mucho más cortos, menos horas de sol, mucho más frío, ¿no se puede llegar a hacer un poco agobiante la vida en Vancouver? Hay días que como a finales de noviembre, diciembre, estoy un poco hasta las narices de no ver el sol. Es verdad que yo tengo una ventaja que trabajo algunos días desde casa, entonces me obligo a salir todos los días por lo menos a dar una vuelta, caminando, aunque esté lloviendo, con un chubasquero das una vuelta y coges un poco de sol. Y también o bajar a la playa, que también tiene su encanto en invierno con las olas ahí potentes y poder ver un poco de luz. Y así es como yo paso un poco el invierno un poco más calmado y que no me dé un hamacupi. Vosotros venisteis aquí con Working Holiday. ¿Cómo es este tipo de visa? ¿Cómo funciona? Ese es un visado que te permite, depende del país, de tu nacionalidad, pero a los españoles nos permite estar un año residiendo en Canadá y te permite estar trabajando. Eso no quiere decir que sea obligatorio. Tú puedes estar un año en el país viajando si quieres, pero si quieres trabajar tienes un permiso de trabajo abierto, que significa que puedes trabajar con cualquier empleador. No vas atado a una empresa en concreto como otras visas. ¿Y es fácil de conseguir?
A nosotros nos fue muy fácil. No pedían nivel de inglés, o sea, el tema del inglés es abierto a todo el mundo, no hace falta tener un super nivel. Obviamente el dinero de la visa, que no fue mucho tampoco. Tener un seguro médico, contratar un seguro médico el tiempo que vas a estar aquí durante un año. Tener un mínimo de dinero en la cuenta. Sí, eran $2.500 canadienses que tuvieras como mínimo, como para saber que si pasa cualquier cosa podrías volver a tu país. O sea que como español te dan bastantes facilidades para poder venir a trabajar durante un año a Canadá. Otra cosa es la edad, hay un máximo hasta los 35 años. Sí. Ningún trabajo de los que he hecho es a lo que me dedicaba en España, que yo en España soy profesor, pero aquí, por ejemplo, para ser profesor en un colegio de primaria hay que estudiar. Y creo que, no lo tengo muy claro, diría que son como 4 años otra vez. Además, son muy caras las universidades porque son todas privadas. ¿Crees que están bien pagados los trabajos en Vancouver? Y hablo de trabajos, incluso un primer trabajo en el que tampoco tengas una gran especialidad. Sí, yo creo que están muy bien pagados. Por ejemplo, un sector que comparamos mucho es el de la hostelería. Yo nunca he sido camarero en España, no sé exactamente lo que cobra un camarero, pero todos sabemos, o lo tenemos en mente, que los camareros, las camareras no cobran muy bien en España, que hacen muchas horas, que sí que el sueldo suele ser el mínimo, que el mínimo comparado con España, claro, no está tan mal, al final son como unos $2.400, $2.500. La cafetería que yo estaba no era una cafetería súper grande, no era una cadena, pero se pueden llevar al día entre $60 y $300 de propinas. ¿De qué trabajas actualmente? Yo soy botones en un hotel. ¿Cuánto cobra un botones en un hotel bueno de 4 o 5 estrellas, entre propinas y todo? ¿Cuánto puede cobrar en Vancouver? Más o menos la hora está a unos $21, $22, dependiendo del hotel. Entonces eso sería unos 3.000 al mes, más propinas. Vale. ¿Y en propinas? Ahora que es verano hay más, bueno, puede ser de 1.000 a 2.000, dependiendo. Depende mucho de la generosidad de la gente. La sanidad, sí tengo entendido que es gratuita, ¿no? Exacto. Sí, cuando estás trabajando tienes acceso a lo que sería como una seguridad social en España y la sanidad es pública aquí, sí. Claro, para entrar al país necesitas un seguro de viaje, un seguro privado que te cubra durante tu estancia, pero a la que llevas 3 meses trabajando puedes optar a esta seguridad social. Entonces, bueno, no es que haya perdido mi seguro porque yo lo he pagado todo el año ya, pero ahora tengo, si quiero acceder a un hospital, puedo acceder directamente. Yo empecé trabajando de host en la entrada de un restaurante pequeñito, acompañando a la gente a las mesas. A los 4 días de llegar hice la entrevista y enseguida me cogieron. ¿Y cobrabas bien? ¿Qué tal? ¿Estás Estaba contenta? cobrando el mínimo, que eran 15,75 la hora, y eran horas, 35 horas a la semana, más o menos. Habían dicho, pues hoy trabajas 6 horas, pero a las 4 horas veían que no había mucha gente, que a lo mejor el ritmo de trabajo había bajado. Entonces decían, bueno, pues mira, ya está, hoy ya te puedes ir, y no te pagaban las 6 horas, te pagaban las 4 que habías trabajado. Entonces al final no he hecho las horas que me habían dicho. Y como host, como estando en la puerta, no cobras las propinas que cobran los camareros o las camareras. Claro, si tenemos en cuenta el precio de la vivienda aquí y lo que ganas, el sueldo mínimo, si quieres vivir solo es prácticamente imposible. Compartir piso depende de dónde, si es en el centro también es muy difícil, puedes pagarlo, pero lo que te queda de ahorro es mínimo para vivir, para comprar, para tu tiempo libre, es muy poco. A nosotros nos ha ayudado mucho el hecho de venir en pareja, compartir gastos, se comparte todo y es mucho más fácil. Pero más que a nivel laboral, yo venía aquí por la experiencia, ya cumplía 30, que era como para mí un momento de inflexión, quería hacer algo con mi vida, llevaba como mucho tiempo haciendo lo mismo. Y eso, vivir la experiencia, mejorar el inglés y conocer otras culturas. La verdad que ese es el motivo principal. Estoy con Isa, ella lleva un año aquí en Vancouver y justo hoy se le termina su visado. Ella es de España, de Sevilla. ¿Cómo ha sido esta experiencia en Vancouver? Pues ha habido de todo, la verdad. O sea, para mí ha sido muy interesante y muy intensa, pero la verdad me ha encantado. Sobre todo Vancouver, la ciudad de Vancouver me encanta, es una ciudad preciosa. Después la gente es muy calmada, la calidad de vida me parece buena, pero lo que me ha faltado un poco es eso, como una flexibilidad en cuanto a quedarme y una garantía económica. Haces dinero, pero no lo suficiente como para tener una vida muy cómoda, mucho más cómoda que en España, y si te quieres quedar tienes que invertir casi todo ese dinero en visas, y aparte eso te atrapa un poco en el sentido de que ya no puedes salir. Yo tengo amigos que han pagado $8.000
si tú te vas de ese trabajo y pierdes esos $8.000, o sea, a lo mejor incluso has perdido ahorros. Entonces también el empleador eso lo sabe y se aprovecha de la gente, tipo de que ya no te suben más el sueldo, si alguien se tiene que quedar a hacer horas extras eres tú, ¿sabes? Es como que de alguna manera también pierdes un poquito de derechos y privilegios de ser un ciudadano canadiense y de que si no te tratan bien en un trabajo te vas a otro o cualquier cosa así. Entonces para mí ha sido muy, eso, como muy... No me ha gustado todo lo que hay que amarrarse para poder quedarse aquí legalmente. Lo que más se te ha hecho cuesta arriba en este año en Vancouver. Pues aquí lo más caro es la renta, con muchísima diferencia. O sea, también la comida, la verdura, sobre todo la fruta y eso es muy, muy cara, pero la renta es una locura. Una habitación en downtown, si quieres compartir con gente, va desde lo más barato que puedas encontrar, yo creo que serían 900, que es raro encontrarlo, muy raro, a los 1.600. Y si tu sueldo es de 2.400 al mes, pues dime tú cómo hacer los cálculos. Como que si tienes el mínimo o algo cerca del mínimo, tienes que estar contando el dinero para llegar al fin de mes. La idea de que en Vancouver es una de las ciudades con mejor calidad de vida, ¿crees que eso es aplicable para el inmigrante, para la persona que llega de fuera? Yo creo que si estás poco tiempo aquí, no. Yo creo que si tu plan es quedarte un tiempo, establecerte, creo que aquí el techo es muchísimo más alto que en España, por supuesto, y que en general en Europa me da esa sensación, como que si empiezas a desarrollarte en tu carrera puedes alcanzar, no sé, $100 la hora o cosas así como muy, muy bien pagado, pero para eso tienes que tener experiencia canadiense y estar un tiempo aquí. Mi experiencia me dice que el primer año normalmente la gente tiende a malvivir un poquito. Even if the sky is falling down, even if the sky is falling down. You know that I wanna be good for you. You know that I wanna be good for you, I do. But sometimes someone was bad for me. Sometimes someone was bad, oh can't you see? ¿Viste la piscina? Yo creo que es más que olímpica, pero no, bueno, debe ser de unos 50 metros y es de agua salada y lo bueno es que no necesitas ser del club para poder nadar. De hecho estuve mirando en la página web, si queremos venir creo que vale unos $7 y te da para 2 horas y media. Y por lo que veo que hay 2 calderas allá que sacan humo, yo diría que el agua está calentita, porque si no estos no estarían ahí tan tranquilos bañándose. ¿Qué piscina municipal has visto que esté justo enfrente del mar? Yo eso lo he visto en los hoteles de lujo, ¿no? Pero una piscina municipal y tienes la piscina, el mar, las montañas nevadas, los rascacielos del downtown y la gente bailando ahí tranquilamente. La verdad que es una ciudad con unos detalles que solo hemos visto aquí. O sea, ¿cómo habéis sentido los precios de Vancouver, lo caro que es? Oh, nos pasó algo bien curioso porque aquí dicen, no tienes que pensar en pesos, porque si piensas en pesos te va a doler. Aquí ganas en dólares, tienes que pensar en dólares. Entonces los primeros meses es complicado porque estás como comparando. Wow, me gasté 50 pesos en un café, por decir. Ajá. ¿No? Claro. Pero ya después dices, bueno, pues para eso vivo. Me enfermé del oído una vez y fuimos a consulta, me acompañó la chica con la que trabajaba y la consulta costaba 150. La pura consulta. La pura consulta. Más medicamentos. Entonces es bastante elevado. Son arriba de $1,000 por el servicio de ambulancia, por decir como turista, pero si tú ya estás como residente o estás laborando de manera legal, obviamente con tu permiso tienes seguro y tienes acceso a todos los servicios médicos. Claro. ¿Qué salario tú necesitas para vivir bien en Vancouver? Yo creo que con $5,000 al mes es $5,000 al mes. te puede permitir. ¿Y para sobrevivir, para que te dé para vivir y ya? Tal vez 2.500 la mitad. 2.500. Sí. Es una ciudad que está diseñada para que nunca tengas una casa. Es muy caro tener una casa. Ya. Aparte de los servicios que estás pagando anualmente y toda esta situación. Inclusive los mismos canadienses, algunos nos han comentado que ni ellos ya rompieron el sueño de tener su casa. Entonces es interesante esa parte, es muy caro. Claro. Pero sí, es como para una situación circunstancial donde tú puedes capitalizarte para un proyecto. En tu localidad creo que esa es la mejor opción en nuestro caso. ¿Y se puede ganar bien aquí en Vancouver? Bastante. Sí, bastante. Si traes ganas de hacer las cosas bien, te va muy bien. Sí.
Si traes malos hábitos o malas conductas, te recomiendo que mejor primero rectifiques de que estás dispuesto a cambiar. But we'll be okay, 'cause we got unconditional love. Sometimes we just crying, but we'll keep on trying. I know we'll be okay, 'cause we got unconditional love. Oye, ¿y hoy dónde nos vas a llevar a comer? Que me has dicho que hay ahí todo un movimiento culinario especial en Vancouver, ¿no? Pues en Vancouver sí hay una... aquí la comida es una alucinada, tienes de todos los sitios del mundo, es la ventaja de una ciudad tan multicultural. Sí. Y te voy a llevar a un sitio en Richmond, que es donde está el aeropuerto... Bueno, el aeropuerto de Vancouver. Sí. Es una zona muy asiática que tiene todo tipo de comida asiática, entre sushi, pho, barbacoa coreana, dim sum, hot pot, o sea, todo. Aquí es una ciudad súper multicultural, aquí viene gente, bueno, como nosotros, que no somos de aquí. Yo ya me he hecho canadiense, pero vine no siendo canadiense. Las raíces, y claro. las raíces aquí donde vivimos nosotros lo llamamos la embajada hippie. Somos 4 apartamentos españoles, todos amigos que, bueno, pues mola muchísimo porque durante el día que trabajas bajas. Hola, ¿te tomas un café? Venga, vamos, nos tomamos un café. Yo me pongo a tomar el sol ahí atrás en el parking al lado de casa de Roger y Sonia. Siempre hay planes y luego los chicos de al lado de Roger y Sonia, el chico es indio y los chicos de al lado suyo son irlandeses. Mezcla es un total. poco una mezcla total. Oye, ¿a cuál vamos? Yo diría que al rojo y negro. Hacer masajes mientras Sí, la verdad es que Sí, parece como... Mira, tienen hasta televisión. Vaya plato trajeron, ¿eh? ¿Qué tenemos aquí? Los rolls. Sí, aquí tienes el California Roll, el Dynamite, el Unagi. Thank you. Eso es la tripa del salmón. Mira. Esto es el sashimi, esto es salmón y atún y tempura. Wow. ¡Wow! ¡Qué rico! Pues listo. Buen apetito. Bon appetit. Y estamos en la playa Third Beach de Stanley Park, que es el auténtico pulmón de Vancouver. ¡Qué fuerte, ¿eh? Este megaparque aquí en medio de la ciudad es una auténtica barbaridad. Ay, sí, qué lindo. La verdad que está increíble porque combina un parque más grande que el Central Park, de hecho más que un parque parece un bosque, Tal cual. con pues estas playas que ya ves la cantidad de gente que aglomera. Y hoy estamos a martes, o sea, no es que estemos fin de semana, pero hemos venido hoy en concreto porque hay un evento cada martes cuando se pone el sol. Despiden al sol con timbales, tambores. En veranito aquí se revoluciona la ciudad. Miren la cantidad de gente que hay ahora mismo. Mira, mira lo que es esto. Acaba de empezar la temporada de calor y aquí quien más quien menos sale de su casa y aprovecha estos rayos de sol increíbles que nos está regalando Vancouver. Así que nosotros nos apuntamos a la fiesta de los timbales. Invita a bailar, ¿eh? Si tienes un tambor o algo de percusión, vienes aquí y tocas, ya. Y si tienes una trompeta también, aunque no se escucha. Es que retumba acá, ¡qué bestia! No, no, esto es
ya todo el mundo hace lo que le da la gana. Fusión de culturas, fusión de instrumentos, fusión de todo aquí. Bailar como te dé la gana, ¿no? Vestirte como te dé la gana. Ostras, qué pasada. Me encanta esa libertad. A mí me inspira mucho. Es lo bonito, ¿no? Cuando cada uno hace un poco lo que quiere, pero nadie hace daño a nadie, todo el mundo respeta a todo el mundo. Y sí, la verdad que se siente como un ambiente súper agradable. Muy divertido. Y además, pues con este paisaje, ¿no? De montañas, picos nevados, esta playita aquí, realmente, pues bueno, es una ciudad que invita a estar aquí tranquilo, ¿no? Tranquilamente. Y además, como se hace de noche, tardísimo, tipo 9:30, ¿sabes? Está poniendo el sol. Se acerca el gran momento del día, la puesta de sol, los tambores cada vez suenan al ritmo más rápido. Hemos estado aquí descansando un poquito en la playa y vamos a volver por allá porque se va a liar. Y así nos despedimos hoy de este reportaje sobre esta ciudad, pues la verdad que nos ha encantado, con este pequeño homenaje al sol.